escuchábamos a rasgos generales una mirada de Silvina Batakis sobre la infraestructura a nivel nacional, pensando en el desarrollo productivo. Creo que ahora vamos a tener la posibilidad de hablar, de escuchar un análisis bien profundo con algunas propuestas muy concretas. Bienvenidos a los dos, Carlos, Daniel, para que puedan estar charlando en este tramo del mediodía. Gracias Ariel. Gracias, Ariel. Y bueno, primero de todo quería comenzar un poco esta charla contando un poco lo que fue la mesa. La mesa que ya es el segundo año que se dio el debate, realmente un debate muy enriquecedor, donde se intentaron contestar en estas cuestiones de lo que es la integración nacional, logística y desarrollo de economías regionales, las tres preguntas básicas que tiene el Congreso, que es el diagnóstico, las políticas de largo plazo y las medidas coyunturales que habría que tomar como para poder llegar a donde queremos, a aquel lugar donde queremos ir. Y en principio, bueno, el diagnóstico de la situación fue claro, tanto el año pasado como este, y es que tenemos un país, una Argentina totalmente desintegrada. O sea, no tenemos la conexión suficiente y tenemos una economía regional muy desequilibrada, con grandes centros de consumo y producción y centros donde justamente esta situación no se da. Y es muy difícil que se dé en la medida que poner una industria fuera o lejana a los centros de consumo la hace muy onerosa por la falta de logística. Casos como por ejemplo de trenes que llegan a tardar hasta 15 días para llegar al puerto de Buenos Aires, da una pauta de la degradación de la infraestructura que tenemos en todo el país. Y bueno, para pensar estos temas justamente es que está acá Daniel con nosotros para poder pensar juntos cuál es un poco el diagnóstico, qué es lo que se ve. Daniel ha estado trabajando mucho sobre estos temas en el Ministerio del Interior y la idea es charlar con él y pensar con él cuáles son las propuestas que se pueden dar a futuro. Así que Daniel, adelante. Sé que has estado desarrollando un plan de federal desde el Ministerio y me gustaría que lo expliques. Daniel también ha estado participando en las mesas y ha sido un aporte muy importante, por eso lo hemos invitado acá. Gracias, Carlos. Sí, lo que comentamos y trabajamos en las mesas fue este avance o esta maduración del Plan de Desarrollo Federal que desde el Ministerio del Interior en el que se viene trabajando con fuerza desde la pandemia. O sea, en el ministro Guado de Pedro con la secretaria Batakis, ya en abril del año pasado, es decir, en marzo se declaró la pandemia, estábamos todos pensando en qué significaba eso. Y sin embargo la decisión fue en medio de la emergencia poner al gobierno y a las provincias a pensar en los problemas estructurales del desarrollo argentino, ¿no? Todos sabíamos y estábamos esperando este momento que afortunadamente estamos viviendo ahora, que es una economía que comienza a recuperarse y a pasos muy acelerados, ¿no? Afortunadamente estamos teniendo tasas de crecimiento de la industria muy no solo fuertes, sino sólidas, sustentables, ¿no? Que creemos que se van a proyectar hacia el futuro y eso nos hace ver, tener expectativas y esperanzas en lo que va a ser este país. Pero también teníamos claro, creo que todo el gobierno lo tiene claro, que el crecimiento en sí mismo no es la solución porque sabemos que aparecen problemas estructurales que cuando la economía se dinamiza empiezan a aparecer en nuestro país fuerte. Yo diría que hay tres cosas que aparecen como demandas que no por estructurales tenemos que postergar, sino que hay que empezar a abordar ahora. Uno, tenemos una estructura económica que no cierra con la gente adentro, diría el presidente del bloque de diputados de nuestro partido, ¿no? Las tasas de desempleo que desde los 80 se instalaron, pudimos afortunadamente décadas atrás poder reducir la tasa de desempleo, pero todavía convivimos con una informalidad. El empleo no siempre es sinónimo de acceso a derechos y eso no podemos permitirlo como país, ¿no? El desarrollo implica que la economía cierre del lado del empleo y de la integración y de la inclusión social. Tenemos una economía que tampoco cierra en términos de la célebre y famosa restricción externa, ¿no?
cuando empezamos a crecer, no solo tenemos dificultades en la capacidad de generar empleo, sino también de generar las divisas que nos permiten hacer sostenible el crecimiento, ¿no? Y entonces tenemos que implementar también, tenemos que pensar cómo modificamos, cómo ajustamos la estructura económica de nuestro país para que no nos encontremos siempre chocando con la misma piedra. Yo siempre digo que crecer para la Argentina es un castigo. Claro, Lamentablemente siempre nos chocamos contra... al tiempo se vuelve un castigo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y el tercero, que es el que a nosotros nos convocó más y que nos introdujo en un diálogo permanente y sostenido con los gobiernos provinciales, básicamente, y después con los sectores de la producción, es la Argentina no cierra federalmente. O sea, tenemos un país desarticulado, por decirlo a lo grueso. Tenemos problemas de desarrollo en el norte argentino, tenemos gran desaprovechamiento de los recursos en el sur, en la Patagonia, y tenemos un centro congestionado, ¿no? Argentina es creo que es el octavo país en términos de territorio, es grande, y la concentración poblacional en los grandes centros urbanos es la más grande de Latinoamérica, incluso más que Brasil y más que México. Entonces digo, esos tres temas, la generación de empleo, el equilibrio externo para poder hacer sostenible el crecimiento y sobre todo la integración regional, son temas que tenemos que nos pusimos a pensar y a dialogar con las autoridades de los gobiernos provinciales, con el sector empresario, como te decía, desde abril del año pasado. Se hizo una ronda de trabajo con los gobernadores primero, después con todos los gabinetes económicos, productivos, sociales de las provincias y con foros también empresarios por región. Así que el plan es esto, es no solo encontrar los obstáculos que impiden estos desarrollos, sino también los removedores, como decimos. ¿Qué palancas existen para remover esos obstáculos y para producir? Dos cosas, te diría yo, que nos preocupan sobre todo, ¿no? Uno es la distribución de las inversiones. O sea, los flujos de inversión siguen un patrón que se concentran en los lugares del centro, que no van al norte y que les cuesta llegar también al sur. O sea, tenemos un patrón en términos del flujo de inversiones que produce esta desarticulación provincial. O sea, tenemos que encontrar la forma, tenemos que abordar los problemas que nos permitan hacer que todos los rincones del país sean lugares en donde hay oportunidades de conductas inversoras y que esas conductas inversoras lo que hacen es generar encadenamientos y multiplicadores en términos de producción y de empleo. Y exportación, si queremos también, ahí para agregarle eso. Entonces, una cosa es cómo se modifican los patrones de inversión en este país. Y el otro tema es cómo podemos revertir otra de las inversiones que son críticas, casi te diría más críticas todavía, que son la gente que se forma en un lugar, adquiere calificaciones, capacidades, etcétera, y después tiene que emigrar porque no hay oportunidades en el lugar que está, ¿no? La migración de personas jóvenes, calificadas, y todas estas cosas a los centros del país en términos económicos y de oportunidades, es un vaciamiento de capital de muchas regiones del país. Mientras esas dos cosas no se modifiquen, conductas de inversión y conductas y patrones demográficos, casi te diría, de población, no vamos a tener un país igual, ¿no? La pregunta es cómo se hace, ¿no? Claro, ¿cuál es la propuesta para poder salir de esa trampa en la que estamos desde hace tantos años? Una de las propuestas que incluso hemos charlado muchas veces y que surgió también del tema de la mesa son los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos como forma de movilización de la economía y de las economías regionales, y un poco lo que vos mencionaste alguna vez, la ruta de la seda argentina. Sí. O sea, armar un corredor que, más allá de que una o dos océanos y que movilice el comercio, genere, independientemente de eso como particularidad, el desarrollo económico en aquel lugar donde el corredor se instala. Creo que eso, no sé si podríamos, si te gustaría desplazarte por ese lado, Sí. me parece muy interesante ese tema. Sí. Porque aparte tenemos todas las condiciones como para generar eso, para generar ese corredor con recursos propios, sin necesidad de importaciones. Es un movilizador de la economía, me parece muy importante.
Sí, sí, dos cosas se me ocurren a partir de tu disparador ahí. Uno es cuando hablamos de por qué se conforman estos patrones de inversión en donde el capital se acumula y el stock en los centros en donde son esperables. Una de las explicaciones es por la matriz logística que tiene este país, ¿no? O sea, en eso no hemos avanzado mucho. No me animaría a decir una cosa muy nueva respecto a lo que decía Raúl Scalabrini Ortiz cuando hablaba de la red ferroviaria. Sí. O sea, el país se ha organizado con una matriz logística que multiplica las oportunidades de inversión por donde ya están, ¿no? Sí, que incluso hoy esa matriz que generada por el ferrocarril, en gran parte ya ni siquiera existe. Porque si uno ve el mapa de lo que era el ferrocarril en el año 1960 y lo que es hoy prácticamente no solo es ineficiente, sino que la mayor parte no existe más. Tal cual, hay que pensar el ferrocarril de nuevo, pero sobre todo hoy en día uno no puede pensar redes ferroviarias o viales aisladas. Hoy necesitas una matriz multimodal de transporte, de cargas que involucra rutas, involucra trenes, involucra centros de transbordo, de cargas para ser convertibles, digamos, por decirlo de alguna manera, de una modalidad de otro, y también implica a explotar las rutas marítimas que tenemos de conexión dentro del propio país o los ríos que tenemos para conectarnos, ¿no? Las vías navegables en general. Tenemos que pensar eso. Pero el otro punto que vos decías, lo hemos charlado con vos, Carlos, a mí la verdad que me causa mucha admiración el estilo de desarrollo que ha generado China en los últimos años, en este punto al que me voy a referir, no estoy hablando de China en general. Ellos lo que hicieron fue plantear el tema de la infraestructura logística, primero como una gran tarea nacional, ¿no? Una gran tarea nacional de integración de China y de la estrategia de expansión china cuando empezó a ser ya una potencia indiscutible en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, si uno ve el tema de los trenes, ve el tema de las rutas, de los parques industriales, y de las vías y de las empresas de transporte por mar, digamos, uno ve ahí una gran tarea que se propuso China, ¿no? En ese sentido tiene historia, ¿no? Tiene la historia de la Gran Muralla China, que fue otro gran integrador de un pueblo con una superficie enorme y con culturas diversas, ¿no? Y yo digo, más allá del caso de China, hablemos de nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos una gran tarea nacional. Necesitamos una gran tarea nacional para ponernos de acuerdo primero en cosas básicas, después en el resto podemos pelearnos todo lo que quieras, pero hay ciertas cosas como decía mi madre, con las que no se juegan, ¿no? Y tenemos que identificar esas cosas con las que no se juegan. El tema de reformar la logística en el país, integrar federalmente al país, es pensando de nuevo un diseño en un mundo que está cambiando y en donde la logística va a transformarse, tiene que ser una gran tarea nacional. Yo creo que uno de los problemas del capitalismo contemporáneo es que se ha quedado sin tareas a las que invitar a los pueblos, ¿no? La verdad que hacer subir la bolsa o inventar un nuevo negocio financiero o ganar 36.000 millones de dólares en una persona, no convoca a nadie, digamos, ¿no? Estamos todos mirando de afuera lo que pasa con otros, ¿no? Incluso el capitalismo, después de la posguerra, tuvo una convocatoria a un nuevo modo de vida, gustará más o menos, pero entusiasmaba a la gente. Hoy no solo quedas afuera económicamente en los bolsones de pobreza enormes, sino también simbólicamente, ¿no? Nadie se siente parte de esta vorágine de cosas. Y necesitamos cómo sentirnos parte a través de grandes tareas. Yo digo, la ruta de la seda o el cinturón y la ruta, como le llaman, de China, es un buen ejemplo de cómo crear una tarea nacional que integre y que movilice esfuerzos. Y sí, que convoca a la gente a esa tarea. Sin y yo digo, en ese sentido no solo sirve diagnosticar los problemas estructurales que tiene la economía, hay que tener la capacidad de convocar y generar coaliciones, ¿no? Yo digo, los problemas de la planificación no son una mejor técnica de la planificación, otra, el trabajo más, el diagnóstico más certero, etcétera. Los problemas de la planificación son encuentros políticos, ¿no? Son cómo crear las coaliciones que te permiten formular estas tareas y convocar al resto, ¿no? Y esas cosas se hacen desde actividades como esta
hasta grandes acuerdos políticos, ¿no? Sí, hay una frase que el presidente Alberto Fernández siempre dice en su discurso, que es que le gustaría que la gente pueda desarrollarse en el mismo lugar en el que nace. Cosa que hoy no se da en nuestra Argentina porque lamentablemente, salvo que uno nazca en uno de los centros de consumo, la mayoría de las veces uno tiene que movilizarse hacia los centros de consumo para poder desarrollarse personalmente. Y esta lógica hay que cambiarla, creo que es a través de la logística, porque es imposible que sin una logística acertada, nadie va a localizarse fuera de los centros de consumo. Esto para mí es básico, es una de las conclusiones básicas a las que se arriba siempre. Tenemos temas de logística y tenemos algunos temas también muy graves todavía de infraestructura básica. Sí. O sea, de acceso al agua, de acceso al gas, a la electricidad y de conectividad a Internet. Sin eso es imposible pensar esto que decís vos, que dice el presidente y que es una buena forma de definir el federalismo, ¿no? Si uno no tiene perspectivas para desarrollarse en el lugar donde nació, estamos mal, no hay país integrado, ¿no? Después uno decide donde quiere, pero si no puede nacer, crecer, educarse, formar una familia, educar a los hijos, etc., sino que tiene que venir a estas áreas congestionadas, estamos mal, ¿no? Después es imposible pensar en una inversión si no hay gas, por ejemplo, claro, a precio competitivo. Si el costo del transporte, eso te lleva 15 días hacerlo. Si desde la Patagonia, desde Tierra del Fuego, lo que produzco lo tengo que llevar a Buenos Aires en camión, teniendo toda la costa, vía marítima, en donde eso reduciría. Si no, es imposible pensar en un desarrollo en donde estas oportunidades se multipliquen, ¿no? Y la verdad es que llegamos en el 2016, 2017 a invertir apenas un punto arriba del PBI en infraestructura, ¿no? Ahora estamos llegando a 2 y pico, vamos a llegar este año, espero, lo que implica ya duplicamos y tenemos que sostener ese nivel de inversión. Pero necesitamos un 3, un 4% del PBI. O sea, una gran tarea implica también grandes recursos, acumular recursos, sí, y ponerlo ahí de manera sostenida. Estas son tareas intergeneracionales. O sea, estamos en condiciones de plantearnos como país tareas intergeneracionales, porque si queremos modificar la estructura de esta economía que cierra poco, como decís vos, crecer nos enfrenta siempre a esta amenaza, a este castigo, que es esto. Si queremos eso, tenemos que plantearnos tareas intergeneracionales que implican desviar recursos, retener recursos para invertirlos en el largo plazo, aún en situaciones críticas en donde las demandas son enormes y por todos lados, ¿no? Pero bueno, solo países que se entusiasman con algo pueden hacer esto, ¿no? Y me parece que el entusiasmo es lo que tenemos que construir, ¿no? Sí, hay que empezar por la planificación, más allá de que siempre se suele decir que que tenemos demasiada planificación a veces y pocas acciones. Es interesante, o mejor dicho, me preocupa a veces, no es el ámbito del Ministerio del Interior, pero me preocupa a veces que no se esté pensando en la logística de las personas, siempre se piensa en la logística de cargas. Cuando se habla de trenes, siempre se piensa en el tren de carga y no en el traslado de personas. Y una cosa está acompañada siempre de la otra. Pensarlo con esa lógica creo que impide el desarrollo futuro. O sea, la carga siempre tiene que ver también con las personas. Yo sueño con un país, tenemos un país absolutamente extenso territorialmente y necesitamos trenes que mínimamente vayan a 200 kilómetros por hora. O sea, que no es un sueño irrealizable, esto es algo que se da en muchísimos países, no requiere tampoco de una inversión tan grande. Y lo interesante de todas estas inversiones es que son inversiones que movilizan la economía, movilizan que en realidad tienen una externalidad económica muy grande y generan riqueza para el país. Creo que es necesario, como propuesta de la mesa, generar este tipo de cosas. Lo que vos hablabas de la ruta de la seda. Generemos una ruta de la seda a través de los corredores bioceánicos
donde se lleve no solamente un tren que vaya a 200 kilómetros por hora para las personas, sino que se lleve internet, gas, luz y toda la infraestructura básica necesaria como para que se puedan instalar fuera de los centros de consumo tradicionales las empresas, las industrias y que hagan que se desarrollen otras regiones del país que actualmente están totalmente subdesarrolladas, en mucho con respecto a las provincias centrales. Sí, tal cual. La primera cosa, a partir de lo que decís, para comentarte, es, yo creo que tenés mucha razón con este tema de la desconfianza que hay respecto de los planes, ¿no? Ujú. Lo que nosotros afirmamos, sostenemos, es que un pecado que no puede cometer ningún plan es separar lo que es la proyección de lo que se va a hacer de lo que se está haciendo. O sea, finalmente, o de empezar con grandes diagnósticos para después implementar. La verdad es que la realidad uno la conoce cuando está actuando. Entonces, no es posible separar lo que es el diseño de lo que uno va a hacer de la implementación. El diseño real en la vida nos pasa, ¿no? Nos metemos en ciertas cosas con un montón de expectativas y se van abollando y la vamos cambiando y la vamos ajustando a medida que nos metemos en la acción o nos jugamos el partido, por decirlo de alguna manera. Ahí, bueno, con la planificación pasa lo mismo. Solo actuando conoces y podés orientar, direccionar las apuestas, los recursos que estás haciendo. Así que en este plan que se está trabajando, el diseño y la implementación no son dos cosas, sino una y la misma. A la fecha hay ya 1.300 y pico proyectos de inversión identificados en estas tres grandes áreas, que son la reactivación el impulso a determinadas actividades productivas que tienen impacto en la región, la infraestructura básica para el desarrollo y sobre todo lo más caro, los temas de logística. Hay 1.300 que para nosotros ya están dibujando una ruta de la seda, por decirlo de alguna manera. Y no solo con los corredores bioceánicos, sino también los corredores que integran a veces provincias vecinas o generan alternativas de circulación, como bien decís vos, de personas, de bienes y de capitales, ¿no? que te permiten dinamizar el intercambio y la capacidad que tiene una actividad de arrastrar a un conjunto de cosas. Si vos tenés solo una conexión entre esa inversión y el centro, el resto del país no vive de los beneficios que estas inversiones generan. Así que bueno, ya hay esos 1.300 por 70.000 millones de dólares. Uh-huh. O sea, pensemos que nos gastamos en sostener una elección que después tampoco salió 45.000, ¿no? Sí. Pero necesitamos eso, no para el año que viene, sino para los próximos 10, 15 años. Otra de las propuestas también que tiene la mesa es justamente con respecto a esto, es la generación de algún tipo de organismo que centralice la prioridad de las inversiones para generar esta ruta de la seda, que cuente con recursos propios y que esté en manos claramente de las provincias para dar este aire de largo plazo, o sea, que no sea algo coyuntural de un gobierno, sino que sea algo de todos los gobiernos, independientemente del signo político que tengan, que es lo que vos hablabas recién, que sea algo más intergeneracional, que nos pongamos realmente manos a la obra en ponernos de acuerdo en qué es, en cuanto a logística y de integración nacional, qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, creo que estamos ya quedándonos sin tiempo en la mesa. Así que yo iría cerrando, no sé si querés decir algunas palabras más acerca de esto. No, solo insistir en este último punto que vos decías. Una primera cosa que hace falta para poder plantearse perseguir estos sueños, por decirlo de alguna manera, es mucha coordinación. Y eso implica un Estado inteligente que se coordine. No solo el Estado nacional, sino sobre todo, y ahí es clave el federalismo político para generar estas tareas, una coordinación federal de nuestro país. Y la otra es que necesitamos actores sociales que son los que producen, generan empleo, necesitamos mucha empresa pyme metida acá, muchas voluntades de inversión movilizadas que acuerden que se la crean.
Ese es el problema. Que confíen en que podemos entusiasmarnos como país. Eso es una tarea política de construcción enormemente difícil, muy esquiva para la Argentina, pero que tenemos que emprender si queremos avanzar en los problemas estructurales, volviendo al principio de una economía que no nos cierra y que no podemos permitir que nos siga sin cerrar, ¿no? Tenemos por delante una enorme tarea en Argentina.